El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido a La Neta de la Ciencia. Ya un programa más, como ya lo sabe, todos los jueves en punto de las 11 de la mañana. Ya lo sabe, nuestras transmisiones las puede seguir a través del Twitter, Instagram y YouTube en @Coposit. Y en Facebook nos encuentra como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Saludamos a todos los que nos escuchan a través del 88.5 de FM, 1190 de AM. Y ya lo sabe, si usted se perdió cualquiera de las emisiones de La Neta de la Ciencia, nos puede encontrar en Spotify. Vámonos con los titulares. Titulares. ¿Por qué se llaman así? Hablaremos de los nombres de las plantas. Desvelan por qué se generan grandes tsunamis frente a la costa de México. Las edificaciones fantasma que el mar devora en la costa de Puerto Rico. Llegan los popotes para beber hechos de bioplástico. Una economía del plástico totalmente sostenible es factible. Primera observación de cuasipartículas en sistemas clásicos. Comunicaciones ocultas perfectamente seguras con estenografía. Descubren cómo prevenir la muerte de células nerviosas en las formas comunes de enfermedad neuronal motora y demencia. Un estudio no descarta el agua de consumo como factor de riesgo del cáncer de próstata. Científicos identifican que el gusano de maguey es verdaderamente una oruga. Dinamarca inaugura el primer cementerio de CO2 transfronterizo europeo en el fondo del Mar del Norte. La importancia de la Amazonia para la producción de energía limpia. El níspero, rico por su consumo, pero peligroso para la flora nativa. Científicos chinos descubren restos de antiguos arrecifes de coral en el Tíbet. Grandes marcas adoptan herramientas de IA a pesar de riesgos. Una enzima produce electricidad del hidrógeno en el aire. Chomsky alaba avances en IA, pero advierte de sus peligros y su amoralidad. ChatGPT y la necesidad de regular la inteligencia artificial. Las pasiones mundanas en las redes sociales, entre la imagen, el odio y lo efímero. La bioquímica con autismo que de niña preguntó si había un manual de instrucciones para humanos y terminó escribiendo el premiado libro Cómo ser humano. 3 mujeres que conquistaron el espacio. Infecciones por bacterias y virus. ¿Qué es peor? Así es como las redes sociales afectan nuestro cerebro. Noticias locales. ¿Por qué te llaman así? Los nombres de las plantas, por crónica. Cuando visitamos un jardín botánico, cualquiera del que se trate, nos llama poderosamente la atención que muchas plantas en exhibición tengan una etiqueta en la que se muestran los nombres con las que, de acuerdo con ciertas reglas de nomenclatura establecidas y aceptadas por los botánicos del mundo, podemos identificarlas. Fue a mediados del siglo XVIII cuando el botánico Carl Linnaeus propuso la utilización del latín para dar nombre a los seres vivos, entre ellos a las plantas. Los seres humanos, no importa el origen, el idioma que hablemos, la época o el lugar donde vivamos, también tenemos nombres, algunos de ellos tan raros como el de las plantas. Estos sugirieron con el deseo y la necesidad de ser designados. El nombre, entendido como el nombre propio, es aquello que nos identifica, pero no es la única manera. Los apodos, alias y sobrenombres son otra manera de identificar a alguien o de autoidentificarnos. También son nombres, aunque no son nombres propios. En el nombre científico de los seres vivos, incluyendo a las plantas, se usa un sistema binomial, es decir, un nombre que siempre consta de 2 palabras. La primera es el género y la segunda la especie. Como mencionamos anteriormente, son palabras en latín o versiones latinizadas de otros idiomas. Existe un nombre único para cada especie, pero es que su nombre propio, escritos en un idioma global y unificado a nivel mundial para cada especie. El nombre científico es el nombre universal de la especie. Es un sistema binomial
que da más idea de la relación y que permite conocer el parentesco de grupos de personas o, en el caso de las plantas, la relación evolutiva en estos seres vivos. En todo el mundo existen alrededor de 400.000 especies conocidas y cada una tiene un único nombre dentro de la nomenclatura biológica binomial, al que llamamos nombre científico, formado por el nombre del género, seguido del de la especie o epíteto específico, escritos en latín o en su forma latinizada. Desvelan por qué se generan grandes tsunamis frente a la costa de México, por López Dóriga y Digital. Investigadores del Instituto de Ciencias del Mar, el ICM-CSIC de Barcelona, desvelaron la imagen sísmica más detallada de la costa del noreste del Pacífico de México, en la que se han registrado hasta 3 grandes terremotos subsaharenos, que generan tsunamis de magnitud 8 en los últimos 100 años. De esta zona del Pacífico, azotada por grandes terremotos y tsunamis como resultado de la interacción de 2 placas tectónicas, se desconocía la estructura del margen continental y por lo tanto las causas detrás de la generación de estos desastres naturales. Ahora este estudio del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, elaborado en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, ha revelado por primera vez la estructura bajo el margen continental de Jalisco-Colima, desvelando la presencia de grandes dorsales oceánicas que subducen bajo la placa continental norteamericana. Según los autores, esto permite explicar el alto potencial sismogénico y tsunamigénico de la región y ayudará a definir las áreas de mayor riesgo. Para hacer este trabajo, que publica la revista Communication, Earth and Environment, el equipo combinó datos geofísicos obtenidos durante la campaña oceanográfica SUJAL, hecha en 2014 frente a las costas de Jalisco y Colima, gracias a una colaboración con el Grupo de Intercambio de Instalaciones Oceánicas, OFEC por sus siglas en inglés. Según los investigadores, el trabajo proporciona una nueva metodología que podría aplicarse en otras regiones con características sismológicas similares, especialmente en los márgenes continentales de subducción con poca acumulación de sedimentos como los que hayan en América Central y Sudamérica, para cuantificar el papel del relieve de la placa oceánica en la generación de grandes terremotos y tsunamis. Las edificaciones fantasma que el mar devora en la costa de Puerto Rico, por BBC News. El fenómeno que arrasa la zona de Villa Cristiana se conoce como erosión costera, un proceso natural en el que la playa, que es un ecosistema dinámico, pierde arena y el mar se adentra. En muchas áreas de los 44 municipios con acceso al mar en Puerto Rico, afirman los científicos, la erosión dejó de ser normal y ahora representa un problema. Las playas se están perdiendo de forma acelerada y no se recuperan. La cercanía del mar ha provocado que el salitre desgaste las columnas de la entrada y, como tienen las varillas visibles, no se puede poner un marco para una puerta. Protege la residencia con un portón de aluminio. La pérdida de playa en el barrio comenzó cerca de 1989, pero en tiempos recientes se dice que ha empeorado. Así ha pasado en el resto del archipiélago. Las causas son variadas y complejas, al igual que las soluciones que, pese a la demanda desesperada durante años, aún no llegan. A 3 horas de Loíza, en la costa del barrio Córcega de En Rincón, en el oeste de Puerto Rico, una hilera de estructuras inclinadas parece que le hace reverencias al mar y a los hermosos atardeceres naranjas intensos que allí ocurren. Llegan los popotes para beber hechos de bioplástico, por Europa Press. Un nuevo tipo de película bioplástica hecha a partir de materiales totalmente naturales y degradables puede enrollarse en una pajita para beber que no se empapa y que es más resistente que el plástico. A medida que se afianzan los esfuerzos por reducir los residuos plásticos, muchos investigadores y empresas han recurrido a alternativas plásticas para fabricar pajitas que cumplan con las nuevas leyes y normativas. Pero hasta ahora, la mayoría de las opciones acaban descomponiéndose en la bebida, como las pajitas de papel, o requieren pasos y energía adicional para su fabricación, como las pajitas de metal o de caña de azúcar. Pero algunos biopolímeros, como los biopolímeros en el almidón y la lignina, se obtienen fácilmente como subproductos de otros procesos industriales y podrían servir como ingredientes baratos de los bioplásticos. La fuerza natural de la lignina podría ayudar a superar la fragilidad del almidón, sobre todo si se combina con un reticulante de origen biológico como el ácido cítrico.
Una economía del plástico totalmente sostenible es factible, por Europa Press. Un estudio en Nature Sustainability prueba que una economía del plástico sostenible es factible con el reciclado combinado con uso de CO2 del aire y biomasa. Además, la imagen del plástico debe cambiar. El plástico, omnipresente en la sociedad actual, que no puede prescindir de él, se produce a partir del petróleo crudo y cuando llega al final de su vida útil, suele acabar en una planta incineradora de residuos. Una salida sería apostar por métodos de producción sostenibles como la economía circular, en la que se recicla la mayor cantidad posible de plástico. Entonces, la principal materia prima de los productos de plástico ya no sería el petróleo crudo, sino los residuos plásticos triturados. La investigación, dirigida por André Bardot, catedrático de Ingeniería de Sistemas de Energía y Procesos de la ETH de Zúrich, Suiza, junto con Gonzalo Guillén González, catedrático de Ingeniería en Sistemas Químicos de la ETH e investigadores de la Universidad RWTH de Aquisgrán, Alemania, y de la Universidad de California, se planteó si es posible modificar la economía del plástico para que sea absolutamente sostenible y ha demostrado que sí lo es. El estudio concluye que los plásticos circulares son viables dentro de los límites planetarios. Para ello sería necesario reciclar al menos el 74% del plástico. A modo de comparación, en Europa solo se recicla en la actualidad alrededor del 15%, y es probable que el porcentaje sea mucho menor en otras regiones del mundo. Primera observación de cuasipartículas en sistemas clásicos, por Europa Press. La opinión generalizada de que las cuasipartículas son exclusivas de la materia cuántica ha sido cuestionada por un equipo liderado por investigadores del UNIST en Corea del Sur. Muchos sólidos o líquidos están compuestos por partículas que interactúan entre sí a corta distancia, lo que a veces da lugar a la aparición de cuasipartículas. Las cuasipartículas son excitaciones de larga duración que se comportan efectivamente como partículas que interactúan débilmente. La idea de las cuasipartículas fue introducido por el físico soviético Lev Landau en 1941 y desde entonces ha sido muy fructífera en la investigación de la materia cuántica. El examen de los fenómenos colectivos emergentes en términos de cuasipartículas permitió comprender una gran variedad de entornos físicos, sobre todo en superconductividad y superfluidez, y recientemente en el famoso ejemplo de las cuasipartículas de Dirac en el grafeno. Pero hasta ahora, la observación y el uso de las cuasipartículas se ha limitado a la física cuántica. En la materia condensada clásica, la tasa de colisión suele ser demasiado alta para permitir excitaciones tipo partículas de larga duración. En el nuevo estudio, los científicos examinaron un sistema clásico formado por micropartículas impulsadas por un flujo viscoso en un delgado canal microfluídico. Al ser arrastradas por el flujo, las partículas perturban las líneas de corriente que las rodean, ejerciendo así fuerzas hidrodinámicas unas sobre otras. Sorprendentemente, los investigadores descubrieron que estas fuerzas de largo alcance hacen que las partículas se organicen en pares. Esto se debe a que la interacción hidrodinámica rompe la tercera ley de Newton, que establece que las fuerzas entre dos partículas deben ser iguales en magnitud y opuestas en dirección. En cambio, las fuerzas son antinewtonianas porque son iguales y en la misma dirección, lo que estabiliza el par, informa el UNIST en un comunicado. Comunicaciones ocultas perfectamente seguras con esteganografía, por Europa Press. Un equipo internacional ha logrado un avance que permite por primera vez establecer comunicaciones ocultas perfectamente seguras mediante técnicas de esteganografía. Han logrado desarrollar un algoritmo que oculta información sensible con tanta eficacia que es imposible detectar que se ha ocultado algo. El método utiliza nuevos avances en los métodos de la teoría de la información para ocultar un fragmento de contenido dentro de otro de forma que no puede detectarse. El equipo, dirigido por la Universidad de Oxford en estrecha colaboración con la Universidad Carnegie Mellon, ha publicado este trabajo como preprint en RxIV, así como una implementación ineficiente de su método en GitHub, y las presentará en la principal conferencia sobre inteligencia artificial, la 2023 International Conference of Learning Representations, que se celebrará en el mes de mayo.
Prevén que este método pueda utilizarse pronto de forma generalizada en las comunicaciones humanas digitales, incluidas las redes sociales y la mensajería privada. En concreto, la posibilidad de enviar información perfectamente segura puede dar más poder a grupos vulnerables, como disidentes, periodistas de investigación y trabajadores de ayuda humanitaria. El algoritmo se aplica en un entorno denominado esteganografía, la práctica de ocultar información sensible dentro de contenidos inocuos. La esteganografía se diferencia de la criptografía en que la información sensible se oculta de tal manera que se disimule el hecho de que se ha ocultado algo. Un ejemplo podría ser ocultar un poema de Shakespeare dentro de una imagen de un gato generada por inteligencia artificial. Descubren cómo prevenir la muerte de células nerviosas en las formas comunes de enfermedad neuronal motora y demencia. Por Europa Press. Investigadores del Instituto de Neurociencia Translacional de la Universidad de Siegfried en Reino Unido han descubierto cómo prevenir la muerte de células nerviosas y proteger los nervios de la neurodegeneración en las formas más comunes de enfermedad neuronal motora y demencia frontotemporal, según publican en la revista Science Translational Medicine. Los investigadores utilizaron un péptido, un pequeño conjunto de aminoácidos o ladrillos proteicos, con un módulo de penetración celular para impedir que las células mutantes de ARN repetido fueran transportadas desde el núcleo celular al citoplasma, donde se utilizan para producir proteínas repetidas tóxicas que provocan la muerte de las células nerviosas. Los resultados del estudio sugieren que el péptido podría administrarse por vía oral de forma no invasiva, por ejemplo, mediante un aerosol nasal que podría desarrollarse para penetrar en el cerebro. El innovador concepto de utilizar péptidos para bloquear el transporte del núcleo al citoplasma del ARN repetido expandido podría transformar el tratamiento de algunas enfermedades neurodegenerativas que actualmente no tienen cura. Los científicos han hallado una novedosa forma de bloquear el transporte de ARN mutante y la consiguiente producción de proteínas repetidas tóxicas que conducen a la muerte de las células nerviosas en los subtipos más comunes de la enfermedad motoneuronal, o mejor conocida EMN, y la demencia frontotemporal, DFT. El nuevo estudio, realizado por investigadores del Instituto de Neurociencia Translacional, el CITRAN, de la Universidad de Sheffield, también demostró que el uso de un péptido para detener el transporte de moléculas mutantes de ARN repetido y la producción de proteínas tóxicas repetidas aumenta de hecho la supervivencia de las células nerviosas, protegiéndolas contra la neurodegeneración. Un estudio no descarta el agua de consumo como factor de riesgo del cáncer de próstata. Por Europa Press. Un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona, el IS Global, identifica que el nitrato ingerido en la vida adulta a través del agua del grifo y del agua embotellada podría ser un factor de riesgo de cáncer de próstata, sobre todo en el caso de tumores agresivos y en hombres más jóvenes, aunque queda mucho camino antes de poder hablar de una relación de causalidad. El equipo investigador ha observado de que comer abundante fibra, frutas, verduras y vitamina C puede reducir el efecto negativo del nitrato en el agua de consumo, según los resultados del trabajo publicado en Environmental Health Perspectives, informa en un comunicado el centro impulsado por la Fundación La Caxia. El estudio explica que el nitrato llega hasta el agua del grifo y la embotellada procedente, sobre todo, de fertilizantes utilizados en la agricultura y de los excrementos de la ganadería intensiva. Para evaluar la posible asociación entre el cáncer de próstata y la exposición a largo plazo del nitrato y los THMs, que considera dos de los contaminantes más habituales del agua de consumo, se han estudiado 697 casos de cáncer de próstata de hospitales españoles de 2008 a 2013. Un total de 97 pacientes estudiados presentaban tumores agresivos y además se han evaluado los datos de otros 927 hombres de 38 a 85 años que no estaban diagnosticados de cáncer en el momento del estudio y que han ejercido del grupo de control del estudio. Cuanto mayor fue el nitrato ingerido, mayor fue la asociación con el cáncer de próstata. Los participantes con ingestas más altas de nitrato a través del agua multiplicaban por 1.6 la probabilidad de padecer cáncer de próstata de bajo grado o medio. Científicos identifican que el gusano de maguey es verdaderamente una oruga.
por el Universal. Un grupo de científicos de la Universidad de Florida comprobó científicamente que los gusanos de las botellas de mezcal no son tales sino las orugas de la polilla de las lombrices rojas del agave. Según un artículo publicado en días pasados en la web del Museo de Ciencias Naturales de la UF, hasta ahora no había consenso sobre qué tipo de larva se usa en el mezcal y si pertenece a una o a múltiples especies. Desde los años 40 del siglo pasado, para distinguir y darle sabor al mezcal, una bebida tradicional mexicana hecha de la savia hervida y fermentada de los agaves, cuyo consumo está en auge, se agregan gusanos a las botellas. Hasta ahora no había consenso sobre qué tipo de larva se usa en el mezcal o si pertenece a una o otras más. Los resultados del estudio, que fue publicado en días pasados, precisamente en la revista Peer J Life and Environment, sorprendieron a los científicos de la UF que en Oaxaca visitaron destilerías para obtener un muestreo diverso de las larvas que hay en las botellas. Los científicos pensaban que, dado que los gusanos de maguey no se crían comercialmente, los elaboradores de la bebida usarían probablemente varias especies, sobre todo un tipo de mariposa llamada patrón gigante del tequila, que pone sus huevos en las plantas de agave. Sus grandes orugas de color blanco lechoso son como muchos gusanos de maguey, hacía que fuera considerada la opción principal. Sin embargo, el ADN identificó inequívocamente las 18 muestras analizadas como las orugas de las polillas de las lombrices rojas del agave, otro tipo de parásito de agave con larvas de color rosado, cuyo color cambia como consecuencia de estar almacenadas en el alcohol durante mucho tiempo. Según un informe de Straits Research, una firma analítica independiente, se espera que la venta de mezcal aumente en un 22% en la próxima década y genere 2.100 millones en ganancias para el 2030. El estudio dice que no está claro si todas las destilerías y propietarios de cultivos de mezcal podrían ampliar de manera sostenible la producción para satisfacer la demanda. Dinamarca inaugura el primer cementerio de CO2 transfronterizo europeo en el fondo del Mar del Norte, por Euronews. Dinamarca inaugura un cementerio de CO2 transfronterizo, según sus autoridades, el primero del mundo en este tipo. Se encuentra en el Mar del Norte a casi 2 kilómetros de profundidad y se espera que almacene hacia 2030 hasta 8.000 millones de toneladas por año de este gas de efecto invernadero. Un éxito fruto de la cooperación europea celebra la presidenta de la Comisión. Esta es una historia que merece la pena compartir. Es un éxito europeo de cooperación transfronteriza. El CO2, que se captura en Bélgica y pronto en Alemania, se carga en buques en el puerto de Amberes Brujas y se almacena gracias al espíritu pionero danés. El lugar escogido es, paradójicamente, un antiguo yacimiento de petróleo. Se trata de una iniciativa de la empresa química británica INEOS, de la energética alemana Wintershall Dea, y existen actualmente en el mundo más de 200 proyectos operativos en el desarrollo con el mismo objetivo. El panel de cambio climático de la ONU considera la captura de dióxido de carbono como una de las soluciones contra el calentamiento global, aunque los críticos alegan que se trata de una tecnología no probada que socavará además la determinación de acabar con el empleo de combustibles fósiles. La importancia de la Amazonia para la producción de energía limpia, por DW. Después de sufrir la peor sequía de los últimos 78 años, la cuenca hidrográfica de los ríos Paraná y de La Plata vuelve a tener más agua. El cauce del río Paraná, que estuvo a 10 metros por debajo del normal en enero de 2022 y en febrero de 2023, se inundó tanto que la hidroeléctrica de Itaupú se vio obligado a abrir sus compuertas. Cada vez es más difícil predecir qué es normal en el sistema hídrico brasileño. En el caso de la cuenca de los ríos Paraná y de La Plata, en cambio, hay un componente importante que contribuye a lograr parámetros normales, la selva amazónica. Cerca del 70% del agua que está en la cuenca proviene de ella, según un estudio publicado en 2010. La Amazonia tiene una importancia considerable en la producción de energía hidroeléctrica, considerada una fuente limpia por la Agencia Internacional de Energía. En Brasil, la energía hidráulica genera el 53% de la electricidad, según datos de la empresa de investigación energética EPE en 2021.
Parte de la sequía extrema registrada de 2020 a 2022 en la región de la cuenca de los ríos Paraná y de La Plata se debió al fenómeno de La Niña, es decir, al enfriamiento normal de las aguas superficiales en el Pacífico, según el informe de Marengo y los investigadores europeos. Philip Fernside, investigador del Instituto Nacional de Investigación de la Amazonia, el INPA, estima que 10 billones de metros cúbicos de agua en forma de vapor desembocan en Amazonas cada año por los vientos provenientes del Atlántico. De estos, cerca de 6.6 billones de metros cúbicos anuales acaban en la desembocadura del río Amazonas y alrededor de 3.4 billones de metros cúbicos en otras regiones. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. El níspero, rico por su consumo pero peligroso para la flora nativa. Por Crónica. El níspero, Níspola carampano, es un árbol de hasta 10 metros de altura que pertenece a la familia Rosaceae, donde se encuentran otras plantas útiles como el almendro, capulín, cereza, chabacano, ciruela, durazno, frambuesa, fresa, manzana y muchas más. De estas especies se cultivan como ornamentales o árboles frutales, los cuales a menudo se escapan de cultivo y se llegan a naturalizar. El níspero, que pertenece al género Eriobotria, el cual tiene cerca de 74 especies distribuidas en diferentes climas del mundo. Esta especie del árbol es originario de China, pero por su uso es ampliamente cultivado en todas las partes templadas del mundo, como Argentina, Brasil, Chile, España, Guatemala, Grecia, India, Israel, Italia, Japón, Madagascar, Portugal, Turquía y entre otras, y de manera muy limitada en los Estados Unidos, California y Florida. Se ha documentado en diferentes estudios que el níspero juega un papel importante en la alimentación de varias especies y debido a la fragancia y gran producción de néctar y polen, suelen ser muy visitado por una notable diversidad de insectos polinizadores como abejas, mariposas, moscas, avispas, entre otros. No obstante, como alimento para el ser humano, aves y murciélagos frugívoros que juegan un papel importante en la dispersión de las semillas de la especie. Asimismo, la caída de los frutos genera una gran cantidad de plántulas cerca de los árboles padres o progenitores. Sin embargo, por el alto porcentaje de germinación de las semillas y la fácil adaptación del níspero en diferentes climas y suelos en los últimos años, la invasión del níspero suele manifestarse a aparecer inicialmente como individuos aislados en ambientes seminaturales, tales como terrenos baldíos, cercos, huertas o bajo árboles cultivados. Posteriormente integra bosques compactos. En México, el níspero se utiliza poco y es raro verlo como cultivo comercial, y generalmente se fomenta en huertos o jardines o cercos vivos. En México se le encuentra integrada en diferentes tipos de vegetación, tales como la selva baja subcaliforniana, selva alta perennifolia, selva media subperennifolia, bosque mesófilo de montaña y bosque de encino-pino. Estudios químicos de los frutos del níspero han permitido saber que contiene fenoles y carotenoides, sustancias capaces de producir efectos anticancerígenos, antiinflamatorios e hipoglucemiantes, y sus hojas utilizadas en remedios caseros para la tos y el asma, mientras que los frutos son comercializados en los mercados con diferentes presentaciones en almíbar, mermeladas, zumos y bebidas alcohólicas, y son altamente comercializados en otros países como producto de exportación. Solo resta decir que consuma este rico fruto y no deje que esta especie se escape fácilmente del cultivo, ya que suele ser peligroso para la flora nativa, como ha sucedido en otros países. Científicos chinos descubren restos de antiguos arrecifes de coral en Tíbet. Por Swissinfo, un grupo de científicos chinos descubrió en la meseta Qinghai, Tíbet, que en algunos puntos supera los 4.000 metros sobre el nivel del mar, unos arrecifes de una antigüedad de casi 400 millones de años en los que se han detectado fósiles de coral.
El hallazgo se produjo en la localidad de Ngari, en el oeste, en la región autónoma del Tíbet, informa en el diario local Global Times. Tras el estudio de 1085 muestras geológicas de los arrecifes, los expertos averiguaron más acerca de su estructura, además de descubrir claros componentes fósiles. En esta localidad, cuya altitud llega a superar los 4000 metros sobre el nivel del mar en varias zonas, los científicos identificaron fósiles de corales tabulados, una especie ya extinta, y de estromatopóridos, una clase de esponjas también desaparecida hace millones de años. Los fósiles reflejan una estructura relativamente estable, compuesta de diferentes organismos, explicó el rotativo Liang Kung, líder del grupo de expertos a cargo del proyecto, que ha calculado que el yacimiento tiene una antigüedad de aproximadamente 385 millones de años. Nunca se había encontrado una estructura tan bien formada del periodo Jiventiense en esta zona, señaló Liang, que añadió que la investigación paleontológica y geológica es el primer paso para las prospecciones de petróleo. Según el experto, el yacimiento es una capa de almacenamiento de petróleo que ayudará a ubicar de manera precisa los recursos petrolíferos de la zona. Grandes marcas adoptan herramientas de IA a pesar de riesgos. Por Pulso. Incluso si usted no ha probado las herramientas en línea de inteligencia artificial que pueden escribir ensayos y poemas o conjurar imágenes nuevas según sus órdenes, es probable que las empresas que fabrican los productos que usa en el hogar ya hayan comenzado a hacerlo. Mattel ya puso a trabajar a DALL-E, un generador de imágenes con IA, para que proponga ideas para los nuevos autos de juguete Hot Wheels. El vendedor de vehículos usado, CarMax, resume miles de reseñas de clientes con la misma tecnología generativa de IA que impulsa al popular chatbot ChatGPT. Mientras tanto, Snapchat traerá por incorporar un chatbot a su servicio de mensajería, y la empresa de entrega de comestibles Instacart ha integrado ChatGPT para responder las preguntas de los clientes sobre sus alimentos. Coca-Cola planea usar IA generativa para ayudar a crear contenido nuevo de mercadotecnia, y aunque la compañía no ha detallado exactamente cómo planea implementar la tecnología, la medida refleja la creciente presión sobre las empresas para aprovechar las herramientas que muchos de sus empleados y consumidores ya están ensayando por su cuenta. De hecho, algunos expertos en IA advierten que las empresas deben analizar cuidadosamente los posibles daños a los clientes, la sociedad y a su propia reputación antes de apresurarse a adoptar ChatGPT y productos similares en el lugar de trabajo. Algunas empresas han experimentado con la IA durante un tiempo. Mattel reveló en octubre su uso del generador de imágenes de OpenIA como cliente de Microsoft, que tiene una asociación con OpenAI que le permite integrar su tecnología en la plataforma de computación en la nube de Microsoft. Pero no fue hasta el lanzamiento del 30 de noviembre de ChatGPT, una herramienta pública gratuita de OpenAI, que el interés generalizado en las herramientas de IA generativa comenzó a filtrarse en los lugares de trabajo y las oficinas de los altos ejecutivos. El interés público impulsó la creciente competencia entre los proveedores de computación de la nube de Microsoft, Amazon y Google, que venden sus servicios a organizaciones grandes y tienen el poder de cómputo masivo que se necesita para entrenar y operar modelos de IA. Microsoft anunció a principios de este año que invertirá miles de millones de dólares más en su asociación con OpenAI, a pesar de que también compite con la startup como proveedor directo de las herramientas de IA. Una enzima produce electricidad del hidrógeno en el aire. Por Europa Press. Científicos australianos han descubierto una enzima que convierte el aire en energía. Utiliza las bajas cantidades de hidrógeno de la atmósfera para crear una corriente eléctrica. El equipo de investigación dirigido por el Dr. Rhys Grinter, la estudiante de doctorado Alice Crubb y el profesor Chris Graining del Instituto de Descubrimientos Biomédicos de la Universidad Monash de Melbourne en Australia, produjo y analizó una enzima que consume hidrógeno a partir de una bacteria común del suelo. El hallazgo se publica en la revista Nature. Trabajos recientes del equipo han demostrado que muchas bacterias utilizan el hidrógeno de la atmósfera como fuente de energía en entornos pobres en nutrientes. En el estudio, los investigadores extrajeron la enzima responsable de utilizar el hidrógeno atmosférico de una bacteria llamada Mycobacterium smegmatis. Demostraron que esta enzima, denominada Hook,
convierte el gas hidrógeno en una corriente eléctrica. El Dr. Grinder señala que Hook es extremadamente eficaz. A diferencia de todas las demás enzimas y catalizadores químicos conocidos, incluso consume hidrógeno por debajo de los niveles atmosféricos, tan solo el 5 por 10 a la menos 5% del aire que respiramos. Los investigadores utilizaron varios métodos de vanguardia para revelar el plano molecular de la oxidación atmosférica del hidrógeno. Utilizaron microscopía avanzada, cryo-EM, para determinar su estructura atómica y sus rutas eléctricas, superando los límites para producir la estructura enzimática más resuelta de la que se tiene constancia por este método hasta la fecha. También utilizaron una técnica llamada electroquímica para demostrar que la enzima purificada crea electricidad a concentraciones mínimas de hidrógeno. Chomsky alaba avances en IA, pero advierte de sus peligros y su amoralidad. Por Forbes México. El filósofo Noam Chomsky, el profesor de lingüística Ian Roberts y el experto en inteligencia artificial Jeffrey Whatmool mostraron su optimismo sobre los nuevos avances de los chats de inteligencia artificial, pero sobre todo advirtieron de sus peligros y su amoralidad. En una columna conjunta de opinión publicada en el diario The New York Times, los tres intelectuales alaban los nuevos programas ChatGPT de OpenAI, BART de Google y Bing de Microsoft, por su capacidad para resolver problemas, pero también de su preocupación por estos sistemas que caracterizan por su amoralidad, falsa ciencia e incompetencia lingüística. Aseguran que aunque estos programas han sido aclamados como los primeros destellos en el horizonte de una inteligencia artificial en la que las mentes de las máquinas superan a los cerebros humanos en cantidad y calidad, tanto intelectual como artística y creativa, todavía no se ha llegado a ese momento. Según Chomsky, Roberts y Whatmool, los usos de programas como ChatGPT pueden ser útiles en algunos campos limitados, como la programación computacional y sugiriendo rimas para versos ligeros, pero sus profundas diferencias con los humanos en el razonamiento y en el uso del lenguaje suponen limitaciones significativas sobre lo que pueden hacer esos programas. Para estos científicos, estos programas están estancados en una fase prehumana o no humana de la evolución cognitiva. Argumentan que a diferencia de las máquinas, el pensamiento de estilo humano se basa en posibles explicaciones y corrección de errores, un proceso que limita gradualmente qué posibilidades se pueden considerar racionalmente. Por último, sostienen que la inteligencia verdaderamente es capaz de un pensamiento moral, mientras que los robots conversacionales han luchado y siguen luchando para conseguir el equilibrio entre crear contenido y alejarse de lo moralmente objetable. ChatGPT y la necesidad de regular la inteligencia artificial. Por DW. En unos pocos meses, ChatGPT se ha convertido en el representante más destacado de una nueva generación de los llamados sistemas de IA generativa. También hay otros programas como Lambda, DALL-E o Stable Diffusion que crean textos, códigos de computadora, imágenes o incluso material de video con resultados tan convincentes que a menudo es imposible reconocer si están hechos por personas. Esta tecnología, según los expertos, revolucionará la vida laboral o la búsqueda de información en línea. Al mismo tiempo, advierten que podría dejar sin trabajo a millones de personas o ser utilizada para desinformar. Esto ha generado un debate sobre las normas necesarias para la IA. La investigación sobre inteligencia artificial se remonta a la década de 1950, pero solo desde principios de la década del 2010, las empresas incorporaron cada vez más la IA en la tecnología cotidiana, hasta que OpenAI puso en línea su prototipo ChatGPT a finales de noviembre de 2022, un programa fácil de usar. Por primera vez, una herramienta de AI tan sofisticada está disponible en línea de forma gratuita con ChatGPT, lo que ha originado un debate sobre las implicaciones de la IA generativa para la creatividad humana. Microsoft anunció que había equipado su buscador Bing con una versión más poderosa de ChatGPT y permitió que un grupo selecto de personas interactuara con él. Poco después, los evaluadores comenzaron a publicar capturas de pantalla con conversaciones tan reales que ponían el vello de punta. El chatbot incluso llegó a expresar alguna que otra vez su deseo de ser un humano.
Los expertos rápidamente afirmaron que el programa no tenía personalidad ni podía sentir emociones. Sus expresiones similares a las humanas podían explicarse por la tecnología en la que se basa. El sistema analiza grandes cantidades de texto en Internet y esto le hace predecir qué palabra debe seguir a la anterior. Sin embargo, expertos advierten que la IA generativa, como ChatGPT, es solo la punta del iceberg. Tanto las empresas como las instituciones públicas han comenzado hace mucho tiempo a utilizar técnicas de IA similares para automatizar decisiones en campos que van desde la justicia penal hasta la seguridad nacional, áreas donde se corre el riesgo de que los sistemas de IA puedan causar daños permanentes. Las pasiones mundanas en las redes sociales, entre la imagen, el odio y lo efímero, por Edgar Juárez Salazar, de Crónica. La imperativa necesidad de intentar comunicarnos es de larga historia. Sin embargo, el humano padece, incluso en nuestros días, de la complejidad de hacer entender nuestras ideas a uno semejante. El mundo de las imágenes y la exposición virtual es tan exquisito como efímero y sobre todo ingenuo. En definitiva, la ficción de las redes sociales es profundamente utilitaria. Emojis, stickers y memes paradójicamente no hacen comprender mejor el mundo, sino estabilizarlo, reducirlo y mecanizarlo. Circular de la mano de las imágenes en la cultura digital es tan común que, frecuentemente, ni siquiera cavilamos en nuestro desconocimiento de todo aquello que acontece de forma tan cercana, reiterada y estéril. La velocidad de las imágenes, en efecto, no solo desinforman e incomunican, por el contrario, incrementan las dimensiones de la adaptación a la normalidad del mundo mainstream y, lo peor de todo, es que nos fascina con su ligereza. Las imágenes en las redes sociales, como es conocido, son la nueva forma del comercio electrónico. En ellas reside no solo información de toda índole, sino también formas de circulación trending de un sinfín de mercancías en donde el sí mismo es encarcelado por sus ideales, sus miedos y sus excesos. El mercado contemporáneo estableció muy rápidamente un círculo parcial de dependencia a las imágenes de talante burgués y aspiracional, o en consecuencia una erotización de la pobreza en estricto sentido. En las redes no solo parece olvidarse el denso antagonismo de clases, por el contrario, la imagen opta por producir cierto encante con esa desigualdad. En las redes sociales, la ignominia es una situación generalizada y preocupante. Los creadores de contenido, desde los influencers, con un gran número de followers, hasta las personas mundanas que comparten lo que comieron el día de hoy, son quienes, casi sin cuestionarlo, mantienen las dinámicas de una locución secuencial y explotada de la imagen. El mundo de las redes sociales hizo de nosotros una gran pantomima nuestra existencia. La era de la cultura digital expone que, en última instancia, ya no solo se trata de una farsa, sino también de impotencia y de una pasión por el espectáculo efímero. Como nunca antes, las imágenes convirtieron al mundo en un cúmulo casi infinito de certezas inmediatas. Hoy, una imagen puede afirmar cómo debe comerse la sopa, cómo cuidar de las emociones, cómo entender a tu mascota y un sinfín de ficciones que, casi sin reprocharlo, suelen admitirse en tanto verdades. En la era del consumo incisivo e interminable de las infografías, del proclamado menos es más, pareciese que se impide a los humanos confrontarse con la frustración de lo complejo e incomprensible. Las imágenes, en efecto, representan el cierre de lo indeterminado de la vida para dar paso a lo simple y mundano, como lo cuasi inequívoca explicación del mundo medible y regular de la existencia. La bioquímica con autismo, que de niña preguntó si había un manual de instrucciones para humanos y terminó escribiendo el premiado libro Cómo ser humano, por Margarita Rodríguez de BBC News. Camila Pang, con 28 años, se convirtió en la ganadora más joven del galardón que anteriormente reconoció a científicos como Stephen Hawking, escribiendo el libro Cómo ser humano, lo que la ciencia nos enseña sobre la vida, el amor y las relaciones. Esa es la edición en español de su obra Explaining Humans, What Science Can Teach Us About Life, Love and Relations, que en 2020 obtuvo el prestigioso premio de la Real Sociedad de Ciencia de Reino Unido. La autora, quien se especializó en bioinformática translacional y tiene un doctorado en bioquímica de la University College de Londres, su libro es una combinación de varios elementos y experiencias. La ciencia le dio una lente para comprender el comportamiento humano y ver el mundo. Se convirtió en su paleta desde la cual lo observaba. Me ayudó a colorear mi mundo para que todo tuviera
tuviera su forma propia, su propio lugar en mi mente, comentó Pang. Así, la ciencia le ayudó a visualizar su lugar dentro del mundo al hacerme consciente de los procesos, de cómo las cosas podrían comportarse y las diferentes condiciones en que lo hacían. Tratar de entender el funcionamiento del mundo, de todo lo que me rodea, le dio el punto de partida para determinar a dónde ir a continuación. La ciencia, indica, fue la llave que le permitió abrir las puertas que de otro modo estarían cerradas para ella. Me dio confianza para validar mi propia percepción del mundo y para investigar. Me ofreció un proceso en el que podía trabajar e interactuar con la gente, cuenta a BBC Mundo. 3 mujeres que conquistaron el espacio, por el Universal. Si bien el espacio es un lugar que ha despertado la curiosidad y el interés de miles de personas a lo largo de la historia, no todas han tenido las mismas oportunidades para estudiarlo y explorarlo. En particular, las mujeres han enfrentado barreras y numerosas dificultades para destacar en el campo científico y tecnológico. A pesar de ello, hay algunas expertas que han logrado combatir la brecha profesional y contribuir al avance del conocimiento y la exploración del espacio con su talento, dedicación y valentía. Te contamos de las 3 mujeres que lo conquistaron con sus logros pioneros e inspiraron a otras mujeres a ir más allá de las estrellas. La primera, Valentina Tereshkova, se convirtió en la primera mujer astronauta en viajar al espacio y la única en realizar una misión espacial en solitario el 16 de marzo de 1963, a bordo de la nave soviética Vostok 63. El expresidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, seleccionó a 4 mujeres para que fueran entrenadas para el vuelo. Sin embargo, Valentina fue la única que completó la misión espacial. A principios de la década y con el objetivo de lograr la hazaña, primero que los estadounidenses, la mujer completó 48 órbitas alrededor de la Tierra en 3 días y recogió datos sobre la atmósfera, el campo magnético y los rayos cósmicos. Sally Ride fue la primera mujer norteamericana en viajar al espacio a bordo de la nave Challenger en 1983. Además, se trató de la cosmonauta más joven en órbita en una época importante de la aviación espacial. Fue la tercera mujer en viajar al espacio internacionalmente y trabajó con el brazo robótico que lanzaba satélites. Recibió la Medalla Presidencial de la Libertad y fundó una organización para promover las carreras STEM de las niñas. Y la última, Katia Echazarreta, es una joven de 26 años originaria de la ciudad de Guadalajara que emigró a los Estados Unidos desde pequeña. La profesionista viajó al espacio a bordo de la nave NS-21 de Blue Origin y se convirtió en la primera mujer de origen mexicano en explorar el universo. El viaje lo realizó el pasado junio junto a 6 cosmonautas y el suceso inspiró a artistas que pintaron su rostro en murales. La ingeniera ha sido invitada a dar conferencias e incluso ya cuenta con su propia Barbie, haciendo honor a la icónica frase, sé lo que quiero hacer. Infecciones por bacterias o virus. ¿Qué es peor? Por Crónica. A pesar de la mala fama de las bacterias, estas tienen funciones importantes en nuestro cuerpo y en el ambiente. Solo un pequeño porcentaje de bacterias causan infecciones y enfermedades. Nuestro cuerpo está habitado por millones de microorganismos, la mayoría bacterias, y la alteración en la cantidad y los tipos de bacterias de nuestro cuerpo se conoce como disbiosis. La disbiosis se relaciona con la pérdida de la diversidad microbiana dentro de nuestros cuerpos y esto tiene efectos en cascada que nos hace susceptibles a diversas enfermedades como las cardiovasculares, la diabetes, inmunológicas, mentales y entre otras. En la actualidad se sabe que las infecciones bacterianas son más factibles de tratar que las infecciones virales, debido al amplio repertorio de antibióticos. Sin embargo, es importante mencionar que la resistencia de las bacterias de los antibióticos ha ido en aumento, lo que podría causar infecciones difíciles de controlar. Recientemente se están utilizando otras estrategias para eliminar a las bacterias como las nanopartículas. Los humanos podemos alojar en nuestro cuerpo bacterias o virus sin mostrar síntomas de enfermedad y al mismo tiempo es posible transmitir e infectar a otras personas. Los virus han afectado al ser humano desde hace miles de años. Sin embargo, la descripción de la interacción de los virus y sus hospederos se realizó durante los últimos 30 años. Se sabe que los virus pueden infectar prácticamente a todos los seres vivos, a bacterias, algas, hongos, plantas y animales vertebrados e invertebrados. Los virus son agentes infecciosos que funcionan como parásitos, pero no son seres vivos, es decir, carecen de la maquinaria para reproducirse y por ello invaden a las células de cualquier organismo para poder replicarse.
Algunos virus son utilizados para el diseño de vacunas, ya que funcionan como transporte de genes o de sustancias al interior de las células. Los virus se caracterizan por su gran capacidad para adaptarse al cambio, a nuevos entornos y causan epidemias. Los virus requieren de una puerta de entrada hacia las células que van a infectar. Esta puerta es conocida como receptor. Si las células presentan receptores para las partículas virales, se dice que las células son permisivas, mientras que las células que no permiten la producción de descendencia viral son conocidas como no permisivas. Las consecuencias de una infección de una célula por un virus es la muerte de la célula y la liberación de nuevos virus generados, así la infección viral. Los virus deben pasar de un organismo infectado a otro para permanecer. Los virus se pueden transmitir por la vía fecal, oral o por el aire, por contacto sexual o a través de la sangre. Los virus también infectan a las bacterias, por lo que se puede usar como una alternativa para combatir a las bacterias. Así es como las redes sociales afectan nuestro cerebro, por el Universal. Desde hace muchos años que algunos científicos y neurólogos aseguran que el uso excesivo del teléfono celular y de las redes sociales puede afectar el funcionamiento del cerebro. Recientemente, un grupo de investigadores de la Universidad de Carolina del Norte realizó un estudio a largo plazo sobre el desarrollo neuronal de los adolescentes y el uso de la tecnología e información que la utilizaron diaria de las redes sociales y de las aplicaciones, que puede realizar cambios neuronales, y esto afecta en la forma en cómo estos adolescentes responden ante el mundo. Esta investigación fue publicada en la revista científica JAMA Pediatrics, y en el artículo aseguran que los niños y los adolescentes crecen consultando todo en Internet y en las redes sociales. Ya no consultan enciclopedias, diccionarios, manuales, entre otros, y esto los lleva a adquirir cerebros hipersensibles a las respuestas sociales. Las redes sociales proporcionan todo el tiempo una retroalimentación a través de los que me gusta, los comentarios, los mensajes y las notificaciones, y esto influye en los adolescentes en las situaciones sociales y en la vida real. La investigación de la Universidad de Carolina del Norte realizó un seguimiento de 169 jóvenes de entre 13 a 17 años durante 3 años e indicó que los cerebros de los adolescentes que consultaban las redes sociales más de 15 veces al día se envolvían neurológicamente más sensibles a las recompensas y castigos sociales. Ante esta situación, se recomienda hablar con los adolescentes y buscar otras alternativas que no impliquen el uso de la tecnología, como practicar algún deporte, danza, leer o incluso algún oficio como tejer, realizar manualidades, entre otros. Además, los investigadores también hablaron de la importancia de controlar el uso de los adolescentes que le dan las redes sociales para evitar estafas, situaciones de bullying o incluso para no sufrir grooming. Y bueno, eso es todo por el día de hoy en La Neta de la Ciencia. Ya lo sabe, todos los jueves en punto de las 11 de la mañana. Gracias a Lalo Carrillo en los controles. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue La Neta de la Ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad.